kuno huchun sanayete spiliches seriete tulakis na huchun bata ves. Walkilatin gatikes tulakin mo la pasta lides chalimet ke payalkia. Chalimet ke nung tangin hansahan walkilat kebetate. Daily saneti gatikes pasta lides met ke mesa. Lakal meyah tungkah walkilat. Yo saca shik lakin del Hoy vamos a hablar de un tema muy importante. En el programa anterior hablamos de una limpieza espiritual. Hoy vamos a hablar de la curación espiritual. ¿Por qué es importante y por qué es necesario? Hemos tocado temas, por ejemplo, con la medicina, que es curativa, pero hay oraciones curativas. Dentro del concepto de la cosmogonía maya, existe y ha existido, pues, la curación. Algunos le llaman hechiceros, algunos le llaman brujos, y algunos le llaman Men. El verdadero nombre del sabio maya es Men. ¿Por qué? Porque es el conocedor de la parte espiritual de ese concepto. Es el conocedor de las oraciones, que a través de las oraciones se cura una persona, se cura un espacio de terreno, se cura un lugar. Un lugar, por ejemplo, hablamos el otro día de las milpas, hablamos de los terrenos, hablamos de los ranchos, hablamos de las casas donde algunas veces existen ruidos, existen pues movimientos que para los seres comunes, los seres humanos, pues pensamos algunas veces que alguien nos está asustando, algo nos está asustando, alguien quiere llamarnos la atención, y efectivamente hablamos en los programas anteriores de los aluches. Los aluches son unos entes espirituales, y algunas veces también, ¿verdad? Vamos a tocar un tema ahorita donde es esa parte espiritual, los vientos. Algunas personas que desconocen cuándo se debe de hacer una oración, que desconocen cómo llamar a un viento para que nos ayude. Por ejemplo, los que se dicen conocedores. No quisiera volver a mencionar una palabra que se llama charlatán, ¿verdad? Digo, quiero quitarlo de mi vocabulario, pero aflora, porque estas personas, como mezclan las oraciones y como hacen de la oración un negocio o una forma de engañar a la gente, algunos han llegado conmigo quejándose que les han arrebatado su sordilla, que les han quitado dineros, que les piden una cantidad exorbitante de dinero para curarlos, y al final no los curan. Al final no curan el espacio, al final no curan el rancho, al final no curan a la persona. Y esto ha ocasionado que gente pues se sienta más frustrado con esto. Pero en esta ocasión vamos a hablar de este tema, la curación espiritual. ¿A quién vamos a curar espiritualmente? Vamos a curar, ¿verdad? En esta ocasión vamos a hablar
de la curación de una persona. Una persona después de muchos análisis, muchas consecuencias en los hospitales, con doctores particulares, con instituciones, con diferentes situaciones que viven, y algunas veces tienen que vender su casa, tienen que vender su rancho, tienen que vender su coche, tienen que quedarse en la ruina. Cuando les dicen los doctores, ya no hay nada que hacer, esto es incurable. Claro, porque no es curación de los doctores, sino es curación espiritual. ¿Qué sucedió? ¿Por qué se enfermó espiritualmente esta persona? Esta persona se enfermó porque pasó en un lugar donde había una corriente de aire, en ese momento un aire negativo. Esa persona lo cargó, se la atravesó y lo cargó. Empezó a sudar, empezó a tener calenturas, empezó a tener ganas de vomitar, empezó a tener dolores de cabeza. Y eso conlleva a la misma familia a desesperarse. Le da mareos, no tiene apetito, no quiere comer, se queda en su casa acostada, no quiere ir ni a trabajar, diferentes consecuencias. Y esto hace, ¿verdad?, que la familia desesperada empieza a buscar cómo curar a su enfermo. Y visita hospitales, visita doctores, visita gente, y alguien por allá le dice, ¿sabes qué? Por acá hay un señor que te puede curar. Ese señor, en primero le dice, pues sí, te voy a sacar tu suerte, sí te voy a ver, es un hechizo que te hicieron, y mira, tú estás grave, y le empieza a cuentar, y la persona desesperada dice, ay, pues ¿qué me puede curar? Ayúdeme, sí, pero tu curación cuesta una cantidad exorbitante. Y eso hace que la persona, por su desesperación, tenga que vender sus propiedades. Y después de todo no los cura. Y al final empieza a enfermarse más, hasta que llegan con alguna persona, como yo, y como varios que hay en diferentes lugares, en diferentes pueblos. Y vienen a suplicar, y vienen desesperados porque ya no hay remedio. La misma enfermedad, la misma consecuencia de ese aire negativo los está matando. Entonces, ¿qué sucede? Llegan conmigo, ¿verdad? Y con toda la tranquilidad, que es lo primero que hago, tranquilizarlo, explicarle, ¿verdad?, qué sucedió, cómo le sucedió. El verdadero médico sabe que esas corrientes de aires negativas a diferentes horarios lesiona a la persona. Así como puede lesionar a una persona adulta, puede lesionar a un infante, a un joven, a una joven, a una señora, ¿verdad?, o a un grupo de personas. Entonces, de que existe, sí existe el aire, el mal aire que se llama. Para esto, ¿verdad?, pues el verdadero men tiene que conocer cómo curar ese aire. Tiene que saber cómo utilizar esa sabiduría que tiene. Para esto, ¿verdad?, vamos a tratar de explicarles que nuestros abuelos y la humanidad completa, desde el tiempo de los tiempos, por ejemplo, los egipcios utilizaron una plantita como esta. Esta plantita se ha considerado por los egipcios como una planta sagrada, como una planta energética. Esta planta fue descubierta cuando se abrió las tumbas de los faraones y encontraron ramitas
de esta planta dentro de lo que es la tumba faraónica, ¿verdad? Y leyendo, investigando sobre esa planta, nos damos cuenta de que fueron utilizadas para purificar los espacios de ese lugar sagrado. Sirvió como una planta para curar el espacio. Esa plantita, según hay la historia, de que se quemaba y se purificaba. Con su sola presencia de esa planta existe una protección espiritual. ¿Por qué? Porque tiene una fuerza espiritual esa plantita. Posteriormente, ¿verdad?, nos remontamos a otra historia y vamos a hablar ahora de la albahaca. La albahaca también es una planta espiritual, aromática, pero también es medicinal. Lo mismo que esta plantita, como esta, las dos son medicinales en formas de té, pero cada una tiene un poder espiritual para alejar a los malos vientos, para curar a la persona con solo su presencia. Ya hablamos de dos plantitas. Vamos a hablar ahora de esta tercera planta, que es la ruda. Muy conocida, muy vista, pero la ruda tiene un poder también energético. Esta es la más peligrosa en el concepto medicinal. Esta es una planta maravillosa porque tiene una energía negativa. ¿Y por qué esa energía negativa? Porque hay que controlar la parte negativa. A esta planta no hay que maltratarla, sino hay que quererla. ¿Por qué? Porque tiene su propia energía negativa. Si tú le dañas, si tú le hablas mal de esta planta, la misma planta te hace daño. Pero si tú la quieres y tú la tratas con cariño y le haces oraciones, esta planta te da un poder energético tremendo. Pues bien, ya hablamos de tres plantitas. Vamos a hablar de esta, que es la más importante que quiero comentarles. Esta plantita es de origen maya. En mi concepto como médico naturista y como men maya, esta planta yo tengo el conocimiento de que es una planta espiritual, energética y curativa. ¿Por qué digo esto? Porque la misma planta, con su sola presencia, te da un aspecto de amabilidad, te da un aspecto de ser fuerte, te da un aspecto de conocer exactamente hasta dónde está su alcance. Su alcance es inmenso. Así como esas tres plantas, se me olvidó mencionarles que en Europa se utilizó mucho esta planta, que es la albahaca. Esta planta, en todos los escritos y en todos los conceptos y en todas las enseñanzas que he tenido, esta planta espiritual maya se llama Sikche, y esta planta la utilizaron nuestros abuelos ancestrales. Nada más que mucha gente lo ha descuidado y lo corta y lo quema y lo bota y lo tumba y hace, ¿verdad?, sin darle importancia quién es esta planta. Pero en el concepto de la cosmogonía maya es una planta muy importante. ¿Por qué? Porque su nombre lo dice, ¿verdad? Es curativo.
Con esto se puede detectar inclusive si una persona es hechizo o es un aire nada más que pasó y lo atropelló. Y cuando eso sucede, la persona sufre. Entonces, ¿qué hacemos nosotros los conocedores? Dentro de este concepto, de esta ocasión, en esta explicación, yo quiero explicarles que ¿qué hacemos? Cuando llega una persona conmigo, lo primero que hago es analizar, ¿verdad? ¿Qué sucedió? ¿Cómo sucedió? ¿Y por qué le sucedió? Y algunas veces no es viento, no es mal viento, sino más bien son sus propios humores de la persona. ¿Qué es sus propios humores? Sus propios sentimientos, sus emociones, sus corajes que lo llevan a tener consecuencias de gravedad en el concepto mental. La persona empieza a desesperarse por no tener dinero, empieza a desesperarse porque no se solucionan sus problemas, empieza a desesperarse porque discute a cada rato con cualquier persona, tiene un carácter fuerte y muchas consecuencias arrastran a la persona a tener un decaimiento emocional, físico, moral, donde se desanima de su propia existencia y algunas veces ya quiere hasta matarse. Pero afortunadamente cuando llegan conmigo, empiezo a platicar con ellos y empiezo a entender cuál es el aspecto de su enfermedad. Por eso, amigos, que este día nos honran con su presencia al conectarse a YouTube, al conectarse para escuchar una plática más de este concepto maya cosmogónico, al unirse con nosotros para intercambiar estas opiniones. ¿Y por qué lo hago? Porque hay gente, muchísima gente, que por su misma necesidad o por su vanidad de querer salir en televisión, en los periódicos, en diferentes aspectos, pues dicen: yo soy men, yo soy sacerdote maya. Y no se los podemos negar porque hay una libre expresión. Pero en sí, los medios que se prestan para esto, investigan exactamente quién es esta persona, saben exactamente cómo es un sacerdote maya, saben qué es un men maya, saben qué es un doctor naturista. Entonces deben, pienso yo, ¿verdad? Pero yo no puedo decirle a los medios de comunicación: investiga a esta persona, investiga a esta otra. No, porque pues cada quien tiene su modo de llamar la atención de la gente. Sin embargo, este día ustedes han escuchado una parte, y esto nada más es un segmento más de este programa que estamos llevando a cabo. Es un segmento de opinión espiritual. Ojalá que cada uno de ustedes, ¿verdad?, hable, pregunte qué quiere decir lo que ya mencioné y para qué estoy aquí con ustedes. Mi misión en este momento es hablar de la parte espiritual. Cuando hablo de la parte medicinal, hablo como doctor naturista. Y cuando hablo en el concepto de oración, es también otro concepto. Ojalá y ustedes tengan la oportunidad de seguirnos sintonizando en este maravilloso programa, en el cual hemos acordado llevar a cabo diferentes segmentos para que ustedes se vayan enterando. Próximamente estaremos ya en los diferentes centros de oración ancestral. ¿A qué me refiero? A que estamos buscando la manera de que nos den el permiso para llegar a hacer oraciones
que nos lo merecemos por ser herederos de esa cultura milenaria. Nada más que las instituciones nos prohíben y nos ponen trampas para no darnos los permisos, pero estamos en ese camino. Próximamente, ¿verdad?, estaremos nuevamente con ustedes. Muchas gracias, les agradezco infinitamente el haber sintonizado, el haber prestado atención, el haberse interesado en seguir el camino de estos segmentos de un servidor, el men de aquel, Manuel Xijun. Ojalá que ustedes, como yo, sientan ese interés de intercambiar opiniones para conocer más de lo que es nuestra cultura milenaria. Próximamente daremos más avance de lo mucho que podemos aportar, ¿sí? Muchas gracias, muy amables por habernos escuchado, pero yo les agradecería más de corazón que ustedes nos hablen para preguntarnos alguna opinión. Titulacles nohochiun ku unim wala limpuksikali ukini libertad tumentat sahtem tulakul mo impah tali kali med ke payal chia kali anik titulacles Chakawantenes tilit solvitana nim olali. A todos ustedes, señores espirituales, les llamé para que vengan a ayudarme a hacer esta oración. Asimismo, para poderme dar la fortaleza de explicar todo esto que han escuchado mis amigos y la gente de Yucatán. Muchas gracias.